Hola a todos, bienvenidos a esta cápsula de la identidad de infectología. Hoy vamos a ver carbapenémicos y monobactámicos. Entonces, empezando con la pregunta de la ayudantía anterior, esta dice: paciente hospitalizado por meningitis bacteriana adquiere posteriormente una neumonía intrahospitalaria por Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál de las siguientes cefalosporinas sería una buena alternativa terapéutica? Si quieren, pausen el video y ya vamos a mostrar la respuesta, que es la D, ceftazidima. Esta es correcta, ya que es una cefalosporina de tercera generación que sí tiene cobertura frente a Pseudomonas aeruginosa. Entonces, dicho eso, empecemos con la ayudantía, empezando por los carbapenémicos. Entonces, los carbapenémicos pertenecen a la familia de los betalactámicos y son los antibióticos con el mayor espectro de toda esta familia de antibióticos. Si pensamos en los betalactámicos como armas contra las bacterias, los carbapenémicos serían como la bomba nuclear de este grupo, ¿ya? Porque le pegan a muchísimas bacterias distintas. Estos derivan de un compuesto de Streptomyces cattleya que se llama tiamicina. Eso es como un dato freak. Los carbapenémicos que hay disponibles en Chile son el imipenem, el meropenem y el ertapenem. Algo importante de la farmacología de los carbapenémicos es que su excreción es por vía renal. Eso significa que en pacientes con insuficiencia renal se debe ajustar la dosis del antibiótico, pero no se debe ajustar en casos, por ejemplo, de insuficiencia hepática, ya que la eliminación es totalmente por el riñón. Ahora pasando a los monobactámicos. En este grupo de antibióticos solo encontramos el Astronan. Este antibiótico pertenece también a la familia de los betalactámicos y, como dato freak, es producto de la modificación de un compuesto producido por la bacteria Chromobacterium violaceum. A diferencia de los carbapenémicos, el Astronan tiene un espectro mucho más reducido y actúa principalmente contra bacterias gram negativas aerobias. En cuanto a la farmacología, también se elimina por vía renal, por lo que, como dijimos anteriormente, va a necesitar ajuste de dosis en pacientes con alguna falla o insuficiencia. Ahora pasando a los mecanismos de acción de los carbapenémicos. Al igual que todos los betalactámicos, estos actúan mediante la inhibición de la síntesis de la pared celular de la bacteria y por la activación y liberación de sistemas autolíticos endógenos. Es decir, que generan la destrucción de la bacteria desde adentro. Entonces, para lograr la inhibición de la síntesis de la pared celular, el antibiótico debe unirse a las proteínas fijadoras de penicilinas, que son las PBP, y así se bloquea la síntesis del principal componente de la pared bacteriana, que es el peptidoglicano. La pared bacteriana funciona como una especie de armadura que protege a la bacteria, entonces cuando el antibiótico impide formar bien esta pared, la bacteria queda débil e inestable y se termina destruyendo. Además, los carbapenémicos tienen una capacidad única de atravesar la membrana externa de la bacteria a través de una proteína específica de la membrana externa. Y también tiene buena estabilidad respecto a la lactamasa. Ese es otro mecanismo de acción. Entonces, los carbapenémicos en general son bactericidas, por lo que necesitan que la bacteria esté en crecimiento para que funcionen, y lo que provocan es que se formen células con paredes defectuosas, inestables, lo que las hace más susceptibles a que se destruyan por estos dos mecanismos de acción. Ahora, en cuanto a la Astronam, también va a actuar mediante los mismos mecanismos que todos los betalactámicos, pero la forma en que ejercen esta acción es distinta a los carbapenémicos. Entonces, para inhibir la síntesis de la pared celular, el Astronam se une a las PBP, con lo que bloquea la síntesis de peptidoglicano. La diferencia está en cómo atraviesa la membrana externa de las bacterias. Entonces, el Astronam va a atravesar la membrana externa y se va a unir a las PBP3 de, por ejemplo, las enterobacterias, la pseudomonas y otros gram negativos aerobios, generando la destrucción de esta bacteria. Ahora, hablando del espectro de acción, empezando por los carbapenémicos, como dijimos al principio de la presentación, los carbapenémicos son los antibióticos con el mayor espectro antimicrobiano, o sea que le pegan a casi todas las bacterias. Por esto se van a usar principalmente en infecciones severas en pacientes hospitalizados, y hay algunas diferencias entre los tres carbapenémicos. Por ejemplo, frente al enterococo es mejor el imipenem, y por ejemplo el ertapenem no tiene actividad frente al enterococo. Ahora, frente a bacilos gram negativos no fermentadores como la Pseudomonas aeruginosa y la Acinetobacter baumannii,
El imipenem y el meropenem son activos, de hecho el meropenem es un poco mejor frente a las pseudomonas, pero el ertapenem no tiene actividad frente a bacilos gram negativos no fermentadores. Entonces, recapitulando, su espectro incluye gram positivos como el Streptococcus pyogenes, el Staphylococcus aureus metilino sensible. Después, en cuanto a la cobertura de gram negativos, cubre bacilos gram negativos, bacterias Hable positivas y, como mencionamos antes, bacilos gram negativos no fermentadores como las pseudomonas, y también tiene muy buena actividad frente a anaerobios. Las bacterias que no van a cubrir serían el Staphylococcus aureus metilino resistente y agentes de neumonía atípicas como la legionela, el micoplasma y la clamidófila. En el caso del Astronam, el espectro es mucho más acotado. Solo cubren bacterias gram negativas aerobias. Entonces va a tener buena actividad frente a bacilos gram negativos como la E. coli y la Klebsiella. Y solo tiene actividad frente a pseudomonas si es que se usan altas dosis. ¿Ya? Ahora pasando a los mecanismos de resistencia. Los mecanismos de resistencia a los carbapenémicos son 4. El primero es la producción de PBP con baja afinidad a los sitios blancos, o sea que la bacteria modifica el sitio donde se une el antibiótico. Es como si cambiaras la cerradura para que la llave ya no funcione. El segundo es la disminución de la permeabilidad asociada a ausencia de proteínas específicas de la membrana en bacilos gram negativos y en general con producción de beta-lactamasas, o sea, que la bacteria como que le cierra las puertas para que el antibiótico no pueda entrar. El tercero es el eflujo del antibiótico por la membrana externa de los bacilos gram negativos, donde la bacteria literalmente toma el antibiótico y lo vuelve a expulsar hacia afuera, antes de que pueda actuar. Y por último, la producción de beta-lactamasas que hidrolizan a los carbapenémicos, o sea, enzimas que destruyen el antibiótico antes de que pueda actuar. Y en cuanto a los monobactámicos, solo tiene un mecanismo de resistencia que es la inactivación por varias beta-lactamasas de la clase C. Ahora, en cuanto a sus usos clínicos, los carbapenémicos se usan principalmente en infecciones graves en pacientes hospitalizados, en especial en unidades como la UTI y la UCI. Entonces las vamos a usar como tratamiento empírico de infecciones graves, también en tratamiento de infecciones polimicrobianas. También se van a usar frente a infecciones por bacilos gram negativos que sean resistentes a otros beta-lactámicos como los B positivos y como tratamiento empírico para la neutropenia febril. Ahora, pasando a los monobactámicos, el Astronam se va a usar como agente alternativo, o sea, nunca como terapia de elección ni de forma empírica. Se usan en infecciones intrahospitalarias por bacterias gram negativas aerobias, como habíamos dicho antes, en pacientes que, por ejemplo, sean alérgicos a la penicilina y que por ese motivo no puedan recibir otro tipo de antibiótico. Como tiene un espectro más pequeño, si se piensa en usar en una infección que sea polimicrobiana, tiene que asociarse sí o sí a otro antibiótico para que el resto de las bacterias estén cubiertas. Entonces, teniendo eso en consideración, pueden cubrir distintos tipos de infecciones como una cistitis, una pielonefritis y muchas más. Ahora pasando a sus efectos adversos. En cuanto a los carbapenémicos, los principales efectos adversos son reacciones de hipersensibilidad, como la anafilaxia o la urticaria, y también puede generar síntomas gastrointestinales como náuseas si es que se administran muy rápido. Pero de las complicaciones poco frecuentes, pero muy importantes de conocer, son las convulsiones, que se dan principalmente con el imipenem. Este es el carbapenémico más neurotóxico, ¿ya? Las convulsiones ocurren más que nada cuando se usan dosis muy altas, cuando los pacientes tienen alguna patología del sistema nervioso central de base o cuando no se realizó ajuste de la dosis en pacientes que, por ejemplo, tienen una falla renal. Y en cuanto a los monobactámicos, el Astronam es muy bien tolerado. Es el único beta-lactámico que no tiene alergia cruzada con otros antibióticos de esta familia. Y, o sea, recordemos que se usa en pacientes con alergia a la penicilina y otros antibióticos. Entonces, la verdad es muy buen antibiótico en cuanto como a sus efectos adversos, tiene muy poquitos. Pero puede producir exantemas, pero es muy poco frecuente. Entonces, ya llegando al final de la antibacteria, vamos a hacer una pregunta de recapitulación. Que es así. Paciente con quemaduras extensas desarrolla una infección intrahospitalaria y el cultivo muestra pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál de los siguientes carbapenémicos no sería una buena alternativa terapéutica? Quieren pausa en el video y vamos a ver la respuesta, que es la C,
ertapenem. Esta es la correcta porque, como habíamos visto antes, el imipenem y el meropenem sí cubren las pseudomonas, mientras que el ertapenem no, por lo que no sería una buena elección para esta infección. Muchas gracias por su atención y ojalá hayan disfrutado la ayudantía.